un circuito resistivo puro. Será un circuito como este, en donde está la simbología que nosotros tenemos para decir que es una fuente de corriente alterna. Bien, tenemos una resistencia que tiene la misma simbología que habíamos estado utilizando. ¿Está bien? Y ese es un circuito resistivo puro, con una resistencia. Una fen alterna que ahora le vamos a expresar. V instantáneo es igual a un valor máximo por el seno de omega t. ¿Está bien? Esa sería la fen alterna. Bien, si nosotros expresamos el teorema de las mallas, tal cual se cumple, acá también se cumple lo mismo que teníamos en corriente continua, también se cumple el teorema de las mallas. Bien, es la caída de potencial a lo largo de un circuito cerrado es igual a 0. Entonces tenemos que V menos I por R es igual a 0. Esto implica que I es igual a V sobre R, donde este V es el V instantáneo, ¿está bien? Instantáneo. Si nosotros expresamos de esta manera, vamos a decir que I es igual a Vm por el seno de omega t sobre R. Bien, donde esto, por supuesto, es el valor máximo de corriente. Este es el valor máximo, por lo tanto vamos a tener una gráfica. Si nosotros graficamos la tensión y la corriente para un circuito resistivo puro, vamos a decir que la tensión sería algo así. ¿Estamos? Esta es la tensión, esta es la gráfica de la tensión instantánea. Bien, me ha salido un poquito acá. Bien, y tendríamos que la esto es en función del tiempo y esta es la tensión y la corriente instantánea. Por ejemplo, esta es la tensión y esta es la corriente instantánea. Es decir, que tienen la misma gráfica, tienen la misma función seno y coseno. Ambos pasan en el punto cero, pasan igualmente. Acuérdense que esto es un periodo completo. Bien, y si nosotros esto mismo, ya dijimos que las funciones senoidales o cosenoidales, las funciones periódicas, las podemos expresar como fasores. Si nosotros esto mismo lo llevamos a fasores, ¿está bien? Vamos a decir que la tensión, esta es la tensión máxima y esta es el I máximo. La tensión máxima y esto es omega t. Quiere decir que la tensión y la corriente en un circuito resistivo puro están en fase. Quiere decir que ambos fasores están siempre juntos. Por supuesto no tienen el mismo módulo porque están expresados tienen sus magnitudes distintas, tienen sus unidades distintas. La tensión, acuérdense que es en volt, y la corriente es en amperes. Bien, esa sería la gráfica fasorial para un circuito resistivo puro. Y esta es la gráfica en función del seno de ambos. Ambos están en fase. Eso se quiere decir que ambos están en fase. Acá lo que podríamos poner que I es igual a IM por el seno de omega. Bien, eso quiere decir que ambos están en fase. Para un circuito vamos a poner inductivo puro. Para un circuito inductivo puro. Si bien nosotros vamos a tener después circuitos, nunca vamos a tener un circuito resistivo puro, o inductivo puro, o capacitivo puro, lo vamos a tener. Es muy importante que vean esto
qué está ocurriendo en una resistencia, que la tensión y la corriente están en fase. Esto también no solamente pueden ser los valores máximos, sino estos pueden ser los valores eficaces, también se pueden expresar acá. Acuérdense que la relación entre máximo y el valor eficaz es la raíz de 2. Es decir, que esto también sería muy eficaz. También lo podríamos expresar en función de esa magnitud. ¿Está bien? Bien, entonces, nosotros dijimos que para un circuito inductivo puro tenemos la fuente de corriente alterna, la cual va a ser la misma, y tenemos una inductancia. ¿Bien? Es decir, B instantánea menos L por la derivada de I respecto de T es igual a 0. Es decir, B instantáneo es igual a L por la derivada de I respecto de T. Bueno, bien, expresado de esa manera, esto es B instantáneo, ¿no? Este es el B instantáneo. La tensión instante a instante. Bueno, entonces, para obtener bien, si nosotros despejamos, vemos que llegamos a esta ecuación. Es decir, que si nosotros integramos acá e integramos acá, obtendremos el valor de corriente instantánea. Bien, es decir, la integral de esto sería la integral de B, que es igual a I. Bien, la integral de esto sería la integral del coseno es menos el coseno de omega t sobre omega. ¿Estamos? Si nosotros derivamos esta ecuación, tenemos que llegar a esta ecuación. Entonces, necesariamente tenemos que dividirlo en omega. Esto es igual a la corriente. Es decir, el valor de corriente sería expresado de otra manera. Bm sobre L, la tensión máxima sobre L, por omega, por menos el coseno de omega t. Bien, el menos coseno de omega t, esta es una relación trigonométrica, es igual al seno de omega t menos pi sobre 2. Bien, esa es una relación trigonométrica. Bien, el coseno, el menos coseno de omega t es igual, a ver, se lo explico rápidamente. Si nosotros tenemos un cuadrante, esto es omega t, esto es el coseno de omega t. Si nosotros tenemos 90 grados, el coseno, este coseno es igual a esta partecita. Pero acuérdense que esto es negativo, por eso dice que el menos esto es igual a esto, porque esto ya de por sí es un signo negativo. ¿Estamos? El seno de omega t menos pi sobre 2 es negativo. Bien, expresado de esta manera, lo pueden llevar a cualquier otro cuadrante, ¿no? Si lo llevan a cualquier otro cuadrante, le va a dar siempre la misma relación. ¿Ah? Esto es 90 grados. Bien, y esto es un versor unitario. Esto es 1. Bien. Bueno, entonces, expresado de aquella manera, tengo que I es igual menos pi sobre 2. Bien, es decir, he llegado, acuérdense, vuelvo a escribir, que la tensión instantánea es Bm
por el seno de omega t. ¿Qué relación hay entre la tensión y la corriente? Fíjense en la función periódica, o más que la función periódica, fíjense en la fase de la onda. Esto es la fase, que lo vamos a ver después en óptica. Eso es la fase de la onda. Quiere decir que la corriente está trazada en pi sobre 2 con respecto a la tensión. Es decir, voy a apoyar acá en el circuito resistivo puro, vamos a apoyarlo y vamos a hacer la gráfica correspondiente a esa expresión. ¿Estamos? La gráfica correspondiente a esa expresión, nosotros vamos a tener, esta es la función seno, bien, que es la tensión instantánea, y la corriente instantánea está trazada 90 grados. Es decir, nosotros vamos a tener acá, vamos a tener ahí, ahí estaríamos. A ver si bueno, acá me ha salido también. Bueno, pero es así. Así. Bien, entonces, esta es la gráfica de la tensión y esta es la gráfica de la corriente. Es decir, están atrasadas. Esto sería un atraso en pi sobre 2. Bien, cuando esta ya pasó en el mínimo, está a 90 grados más, está recién pasando por el mínimo. Eso quiere decir que la corriente está atrasada respecto de la tensión. Para un circuito, por supuesto, inductivo puro. Y la gráfica con respecto a fasores, si por acá tenemos la tensión máxima, por acá tenemos el valor de corriente máxima. Bien, esto es omega t. Esto acuérdense que están girando con una velocidad omega. ¿De qué otra manera lo podría graficar? Yo lo estoy graficando de una sola manera. Podría decir, pues si por acá está la tensión, por acá va a estar el valor de corriente. Bien, donde esto es omega t. Están girando con una cierta velocidad omega. Fíjense que esto es como si yo sacara una foto en un determinado instante de tiempo de los fasores. En otro instante de tiempo, como están girando, van a seguir con el mismo desfasaje y van a girar con una velocidad omega, pero en otro instante de tiempo. Bien, para que aprendan y no solamente puedan ver todos los vectores, todos los fasores, no los puedan ver solamente en un solo cuadrado. Bien, esto sería la tensión. Entonces, esto es muy importante en un circuito que estamos viendo hasta ahora, en un circuito resistivo, en la resistencia, más que un circuito resistivo. En la resistencia, la tensión y la corriente están en fase. En la inductancia, la tensión adelanta 90 grados respecto de la corriente, o la corriente atrasa 90 grados respecto de la tensión. Cualquiera de esas dos maneras expresadas es exactamente igual. Bueno, ahora lo que nos está faltando es un circuito capacitivo puro. Bien. En un circuito capacitivo puro, esto tenganlo muy en cuenta, chicos, a esta demostración. Si bien esta demostración no se toma en el parcial, esta es una demostración que nosotros la tomamos en los exámenes. ¿Está bien? En los exámenes tomamos esta demostración. Entonces, en un circuito capacitivo puro, nosotros vamos a tener un capacitor unido a una fuente de corriente alterna. Cambia mucho el foco si me acerco una vez, pero también sí cambia. Bueno, para no tener un aún más que para acá me voy para allá mejor.
No, pero ahí enfoca bastante. Ahí enfoca bien. Bueno, entonces, tenemos que seguimos teniendo una tensión alterna. B es igual a BM por el seno de omega T. Entonces tenemos que B menos Q sobre C es igual, vamos a pasar acá, B menos Q sobre C es igual a 0. Bien, es decir, la tensión por la capacidad es igual a Q. Bien, si nosotros, a ver, derivamos ambos miembros respecto del tiempo, la derivada de B por C respecto del tiempo es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo. Esto sería igual a la corriente instantánea. Bien, entonces tenemos la derivada de Bm por el seno de omega t respecto del tiempo es igual a algo que me olvidé decir. Bueno, háganme acordar, chicos, que ya les expliqué una cosita que me he olvidado de explicar, la reactancia. La reactancia es inductiva. Bueno, entonces, esto, la derivada de esto respecto del tiempo, perdón, queda por C, ¿no? Por C es igual a la corriente. Entonces, tenemos que Bm por C, por la derivada del seno, que es el coseno de omega t, por omega. Bien, entonces tenemos que Bm. Voy a hacer una transcripción de esto. Ya van a ver por aquí. Voy a poner 1 sobre omega por C por el coseno de omega t. Es igual, o esto es igual a la corriente instantánea. Es decir, la corriente instantánea me va a quedar Im por el coseno de omega t, donde Im va a ser el valor máximo sobre 1 por omega por c. Esto recibe el nombre de reactancia capacitiva. Es un valor que me simboliza la resistencia, digamos, la resistencia en un capacitor. Por eso se le llama reactancia XC, perdón, es reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. ¿Está bien? Algo que me olvidé de decir recién, cuando nosotros teníamos la expresión, a ver si me acuerdo, para el caso del inductor, en este caso de la inductancia, teníamos que B era igual a Bm por el seno de omega t, e I era igual a Im por el seno de omega t menos pi sobre 2, donde Im era igual a Bm sobre omega por E. Esto, de igual manera que para el caso del capacitor, recibe el nombre omega por L, reactancia recibe el nombre de XL y es reactancia inductiva. Estos son valores importantes, ¿no? Valores importantes. Entonces, omega por L es reactancia inductiva. Y esto, como unidad, XL
la unidad de XL es ohm. De igual manera, la unidad de XC es ohm. O sea, omega por C me debe dar ohm. Eso se lo dejo a ustedes para que lo demuestren. ¿Está bien? Omega, acuérdense que las unidades de omega, la unidad de omega es 1 sobre segundo. Y la unidad del capacitor es faraday. ¿Bien? Es faraday. Entonces, eso sería. Bien, entonces, esto es lo que sería el capacitor. Bien, ahora vamos a hacer las gráficas. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que está pasando. Bien, vamos a demostrar. Acá llegamos. Acá dijimos, entonces, acá lo que tenemos que hacer es el pasaje. ¿Está bien? El coseno de omega t es igual, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Es igual al seno de omega t más pi sobre 2. Es igual que las medidas anteriores. El coseno de esto es igual al seno, esto es omega t, y esto es omega t más pi sobre 2. Esta parte es igual a esa parte. Si esto, digamos, es un vector unitario. Bien, esa relación la expreso así. Es decir, IM y es igual a IM por el seno de omega t más pi sobre 2. Bueno, a ver qué conclusión pueden sacar, chicos. A ver si hacemos una interlocución, así yo no me canso de hablar. A ver qué es lo que pueden decir, qué conclusión pueden decir en el caso de un capacitor. En el caso de un capacitor, ¿qué pueden decir? A ver, Carlos Peralta, uno de los primeros que contestaba. Bueno, Carlos, muy bien. La corriente adelanta con respecto a la tensión. Bien, entonces, vamos a utilizar la misma gráfica, no tengo ganas de graficar tantas veces. Entonces, ¿qué voy a decir? Si esta es la gráfica de antes de corriente, ahora está la gráfica de tensión y esta es la gráfica de corriente. Bien, acá la corriente está adelantando 90 grados respecto de la tensión. Y si nosotros vamos a un diagrama fasorial, es decir, por acá tendremos la corriente y máxima o el valor eficaz, y por acá tendremos la tensión máxima. Es decir, si uno está en omega t, en otro está adelantado 90 grados. Bien, esas serían las gráficas. También lo puedo graficar de esta manera, ¿no? Puedo decir, la corriente está por acá y la tensión está por ahí. Bien, por supuesto que esto es omega t y están girando con una velocidad omega y esto está girando con una velocidad omega. Bien, entonces ahí tenemos un circuito resistivo, tenemos un circuito capacitivo y un circuito inductivo puro. ¿Está bien? Esto tienen que saberlo muy bien, chicos. Que les queden claro, para un circuito, lo vuelvo a repetir, para un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase. Para un circuito capacitivo, la corriente adelanta respecto de la tensión, y para un circuito inductivo, la tensión adelanta respecto de la corriente. Bien, eso lo tienen que saber, que los tres elementos que nosotros vamos a ver en la resistencia, inductancia y capacitor, está pasando cada una de esas cosas. Bien, bueno, ahora vamos a pasar vamos a ver un circuito SLC. Vamos a ver un circuito de ese tipo y vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. ¿Está bien? Antes de ver potencia. Porque prefiero primero empezar por circuito, un circuito en serie. Bien, ¿puedo borrar?
Sí, bueno, listo. Entonces volvemos ahora. Circuito, vamos a ver una aplicación ya directamente, ¿no? De lo que sería un circuito. Vamos a ver un circuito R, L, C, en C. Bien, entonces vamos a tener una fuente de corriente alterna, vamos a tener una resistencia, una inductancia pura y un capacitor. Bien, ¿por qué les hablo de inductancia pura? Porque muchas veces no, en la práctica una inductancia no está sola, sino que es un circuito en sí mismo, y ya lo vamos a ver en la práctica. La práctica, antes que me olvide, la práctica del laboratorio de corriente alterna va a ser el día martes. El día martes, ¿qué día es? ¿Día martes de la semana que viene? 11. El día martes 11. El 11 de mayo vamos a tener la práctica de laboratorio de corriente alterna. La vamos a tener en forma virtual, está bien, pero en vivo. Entonces es importante que estén presentes para que entiendan muchos de los aspectos que yo voy a explicar, que los puedan entender. Entendemos que el día lunes casi vamos a estar terminando con lo que es corriente alterna, entonces al hacer la práctica me interesaría mucho que la puedan observar. Si bien la vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en magnetismo, que ustedes lo vieron en el momento, les aviso con anticipación, porque el día martes 11 se va a hacer la práctica de laboratorio de corriente alterna en forma en vivo, pero en forma virtual. ¿Está bien? Vamos a ver con la camarita, vamos a ver qué efectos se producen en cada uno. ¿Por qué viene esto? Porque ahí se van a dar cuenta que una bobina o una inductancia de por sí ya es un circuito RL. No es un circuito inductivo, no es una inductancia sola. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos una resistencia y una inductancia y tenemos una tensión alterna. Bien, la tensión alterna que está dada, por ejemplo, en una tensión, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, nosotros tenemos tensiones de 220 volts, de 120 volts, pero esos son valores eficaces, no son valores máximos. Son valores eficaces, por ejemplo, ¿no es cierto? Igual que una frecuencia puede ser 50 Hz. Acuérdense que omega es igual a 2pi por f. Esto es la cantidad de ciclos por segundo. Es más o menos un valor que nosotros tenemos un valor del domiciliario, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un valor de frecuencia aproximadamente en 50 Hz. ¿Es así, no es cierto? Sí. Más o menos en 50 Hz. Bien, pero en otros países que se utiliza otro tipo de frecuencia. Bien, bueno. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo en un circuito como este. Entonces tenemos una corriente que circula por el circuito, bien, y tenemos una tensión en la resistencia, una tensión en la inductancia y una tensión en el capacitor. ¿Estamos? Bueno, si nosotros hacemos un diagrama fasorial respecto de este tipo de circuito, vamos a empezar por un diagrama fasorial, podemos decir que la corriente, nosotros sabemos, en todo instante de tiempo, la corriente para los tres elementos es la misma, en todo instante de tiempo. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, sobre el eje de las abscisas vamos a poner la corriente, donde la corriente I es igual a IC, es igual a IL y es igual a IR. Es decir, en todo instante de tiempo, la corriente por los tres elementos es la misma. De acuerdo a lo que hemos dicho hace rato, recién nomás, la tensión y la corriente en la resistencia están en fase. Es decir, BR
¿Se nota bien o no? Sí, se nos va a dar, pero ahora se foco en usted y no en mis Ahí me dejo. Sí. BS está en fase, esta BS está en fase con la cociente. La cociente es la misma para todo el círculo. Bien, BL está adelantada 90 grados respecto de la cociente, o de la cociente con la inductancia. Entonces estará por acá, está adelantada. A ver, vamos a ponerlo con otro color. Voy a poner con rojo. Listo. A ver, el rojo. Pues pongamos con rojo. Esto es BL. BL está adelantada 90 grados con respecto a la cociente. Y BC, por ejemplo, ya vamos a ver los valores, ya le vamos a dar valores a este circuito para ver cómo lo podemos sacar. BC, bueno, también el Santiago, ¿no? BC está atrasado 90 grados respecto de la cociente, o de la cociente IC, ¿no es cierto? Supongamos que BL es, a ver, lo vamos a hacer bien para que se vea la diferencia. BL es menor que BC. A BC le voy a restar BL, porque estos son vectores, le voy a restar BL, me queda un vector acá, BC menos BL, ¿está bien? Con esto voy a sumar a BR y voy a obtener la tensión total, que es decir, la tensión esta, que es la tensión de fuente. B total es BS más BL más BC, pero expresado como vectores, no como escalares, ¿está bien? No como escalares. Es decir, si yo lo tengo que expresar, tengo que decir que el B eficaz es BS más BL más BC, donde BL será I por XL. BC, esto estamos trabajando no con valores instantáneos, estamos trabajando con valores eficaces, es decir, valores de tensiones y cocientes que me daría un aparato, ya sea un amperímetro o un continuo. Bien, BC es igual a I por XC y BS será igual a I por S. Bien, expresado de esta manera como una suma de vectores, nosotros podríamos decir que B es igual. Fíjense que esta es la hipotenusa del triángulo. Entonces es la raíz cuadrada de BS cuadrado más BL menos BC al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Por qué me he puesto BL menos BC y no BC menos BL? Porque este está sobre el eje positivo. Yo le he puesto que esto es positivo y para abajo esto es negativo. ¿Estamos? Por eso lo he puesto así. En definitiva, si yo hubiera puesto BC menos BL,
exactamente lo mismo, porque elevado al cuadrado me da un valor positivo, ¿está bien? Entonces, B es igual a la raíz cuadrada, ¿bien? Entonces, B es igual. B cuadrado, que es I por R cuadrado, más I por XL menos I por XC al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, preguntan sobre... Sí, lo que estaba en verde, que no se veía. Claro, que está en verde que no se veía, pero ahí le explicamos. Ah, porque estaba yo en el... Es que no se notaba, ahí ya no está bien, pero ya les explicamos qué es. Ah, bueno, listo. Listo. Ahí. Bueno, entonces acá, de esta manera, yo puedo expresarlo como B es igual a I por la raíz cuadrada de S cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Bien. Fíjense que estas expresiones son las mismas expresiones que nosotros veníamos trabajando en cociente continua. ¿Está bien? Si bien XL y XC se llaman reactancias, son valores que me significan oposiciones al paso de la cociente. ¿Está bien? Ahora estamos trabajando en cociente alterna, pero tienen las mismas expresiones. ¿Está bien? Lo que sí tienen que tener muy en cuenta, y que yo lo he tenido acá, es lo que vimos recién, que la cociente en una resistencia está en fase con la tensión, en la inductancia está adelantada BL respecto de I, y en un capacitor está atrasado BC respecto de I. Bien, ¿podría haberlo puesto en otro cuadrante? Sí, perfectamente, podría haberlo puesto en otro cuadrante. Yo he puesto ahí porque todo me quedó supeditado cuando yo dije la cociente está sobre el eje positivo de las abscisas. Cuando yo puse esto, ya todo el diagrama fasorial está girando a una velocidad omega, ya me quedó supeditado a eso. ¿Estamos? Por eso es que yo en este momento lo he expresado así. ¿Por qué se lo explico de esta manera? Porque entiendo que es la manera más pedagógica. Ya lo vamos a ver, que lo podemos expresar de otra manera. Sí, lo podemos expresar, lo podemos poner en otro cuadrante. Perfectamente se puede poner en otro cuadrante. ¿Ya? Entonces, B es igual a I, pero B B lo podemos expresar como I por Z, ¿bien? Donde Z recibe el nombre de impedancia del circuito. Es como, o sea, un valor de que me reemplazaría, digamos, a la resistencia, a la reactancia capacitiva y a la reactancia inductiva. Se llama impedancia del circuito. Bien, el Z es la impedancia del circuito. Es decir, I por Z es igual a I por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Raíz cuadrada. Si esto con esto se simplifica, es decir, la impedancia del circuito es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Esta es la impedancia de mi circuito en serie. Esto es en serie de un circuito SLC. ¿Está bien? Por supuesto, si no tiene el capacitor, esta parte, si no tiene un capacitor, esta parte quedará anulada, y si no tiene una inductancia, esta parte quedará anulada. ¿Está bien? Bueno, esos serían los valores de lo que es la impedancia. Z es impedancia.
la impedancia del circuito. Bueno, eso sería el valor de impedancia. Eso sería lo que es un circuito en serie. Bien, si nosotros le damos valores, ahora vamos a decir, en este circuito tiene una capacidad C, 25 microfarados. Bien. L, a ver, C es igual a 25 microfarados. L es igual a 0,15 Henry. Y H es igual a 50 ohm. 50 ohm. Bien. Entonces, la Y, la tensión es 120 volts. A ver, lo vamos a bollar acá. Vamos a poner que esta tensión, la tensión eficaz, acuérdense que son valores eficaces, 120 volts. Bien. Y la frecuencia es de 60 Hz. Bien, entonces me están preguntando la impedancia del circuito. A ver, chicos, vamos a sacar la impedancia del circuito. Acuérdense que XL es igual a omega por L, omega es 2pi por F. Entonces, 2pi por 60 Hz, este es el valor de omega, y después tengo que reemplazar ahí el valor. Bueno, chicos, a ver, vamos sacando los valores, vayan sacando ustedes los valores, cosas que vamos completando, lo vamos haciendo entre todos al ejercicio. ...177... 1 sobre segundo. Puede ser que radianes sobre segundo. Eso, es 1 sobre segundo. Acá Rocío le dio la frecuencia inductiva 56,54, sería ohm de unidad. Sí, 56,54 ohm. Y la frecuencia capacitiva 9,42 por 10 a la menos 3. No puede ser tan bajo. Es 1 sobre 377 por la capacidad que es 25 por 10 a la menos 6 farad. Acá le da 106,1. Bueno, perfecto. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta nosotros y la resistencia, la resistencia nosotros la tenemos, ya la tenemos, la resistencia, ¿no? Que es 50 ohm. Bueno, ya ahí nos estamos dando cuenta que si XC es más grande que XL, el circuito ya estaría bien dibujado como lo hemos dibujado nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si XC es mayor que XL, ya el circuito tiene BC es más grande que BL. Entonces la tensión va a trazar respecto de la corriente. Este es un circuito capacitivo. Algo que vamos a ir adelantando. Capacitivo. No es capacitivo puro, porque si no la tensión total tendría que estar acá, 90 grados. Pero como la tensión traza respecto de la corriente, es un circuito que se comporta como capacitivo.
¿Está bien? Entonces, de ahí en más, podemos sacar nosotros la intensidad de la corriente, por ejemplo, la intensidad de la corriente, por ejemplo, la impedancia. A ver, saquemos el valor de la impedancia, que es R cuadrado más XL menos XC al cuadrado raíz cuadrada. ¿Está bien? Saquemos el valor de impedancia. Que son 50 al cuadrado, acá lo escribo, 50 al cuadrado más ahí está, sí. Acá nos dio un valor a nosotros de 70,4. 70,4. Bueno, listo. Entonces, Z es 70,4, ¿no? Sí. 70,4 ohms. Y la corriente será la tensión que es de 120 volts sobre 70,4 ohms. Entonces, ¿cuánto le dio? 1 y pico. 1,7. 1,7 amperes. Es decir, si yo pongo un amperímetro acá, este amperímetro me estaba marcando 1,7 amperes. La tensión en la resistencia, bueno, no lo hemos sacado, pero lo podrían sacar. BS, BL y BC lo podrían sacar, los distintos voltímetros, cuánto me estaría indicando, y la impedancia también. ¿Bien? Todos esos valores los puedo sacar de ahí. Todas esas conclusiones las hemos sacado nosotros. ¿Bien? Entonces, lo que a ustedes les restaría sacar es BL, BC, BS, acuérdense que esto es I por XL, esto es I por XC, que ya hemos obtenido los valores, y BS es I por S. Entonces ahí nos va a dar todos los valores que nosotros necesitamos. ¿Bien? Bueno. Hasta ahí habríamos llegado de acuerdo a lo que nosotros hemos visto hasta acá. Entonces, un circuito en serie SLC, bien, nosotros lo podemos sacar por módulo. Esto es sacarlo por módulo. Fíjense que en ningún momento yo he dicho la suma de la resistencia más BL más BC es el B total. Como antes teníamos nosotros en corriente continua. Ahora tenemos corriente alterna. ¿Está bien? Por lo tanto, tendremos que trabajar con fasores. ¿Bien? Y luego un circuito, ya sea en paralelo o mixto, lo tendremos que trabajar con números complejos. ¿Qué me representan? Fasores. Los números complejos me van a representar fasores, vectores en movimiento. Bien. Un temita que nos está quedando para ya terminar, a ver si lo podemos dar en forma rápida, bien, para que a ustedes les quede claro. Oh, estoy borrando. ¿Ya se puede borrar? Sí, yo creo que sí. Bueno, bien. Entonces, vamos a poner potencia. Vamos a dar potencia. ¿Qué es lo que es potencia? Y la transformación de energía, la transformación, el ritmo con que se transfiere o almacena energía, ¿está bien? En un circuito. La potencia. Vamos a ver. La potencia. La potencia, vamos a decir que la potencia, el valor instantáneo de potencia sería V por I. ¿Está bien?
En un circuito resistivo puro, V instantáneo es Vm por el seno de omega t. El instantáneo es igual a Im por el seno de omega t, por el seno de omega t. Es decir, que si yo multiplico para obtener el valor instantáneo, sería Vm por Im por el seno cuadrado de omega t. Bien, el seno cuadrado de omega t, bien, el seno cuadrado de omega t es, ya lo vimos recién, la potencia instantánea sería Vm por Im por el uno menos el coseno de 2 omega t sobre 2. Bien, nosotros teníamos una gráfica para la tensión y la corriente que era algo así, ¿no es cierto? Las dos estaban en fase. Las dos estaban en fase para un circuito resistivo puro. Si esta, por ejemplo, es la tensión instantánea, esta es la corriente instantánea, bien, entonces nosotros teníamos esa gráfica, bien. Entonces, nosotros podemos tener la gráfica de potencia, sería algo así. Porque acuérdense, los valores negativo por negativo me da positivo. Entonces quiere decir, esto se refiere al 2 omega t. ¿Está bien? Y quiere decir que pasa 2 veces por el mismo lado. Esa sería la gráfica de potencia. Bien, entonces, si nosotros queremos integrar a lo largo de un periodo completo, tenemos la misma que recién teníamos para la tensión eficaz. La potencia, vamos a decir, la potencia media, que es igual a la integral de Vm por Im por 1 menos el coseno de 2 omega t sobre 2 por diferencial t a lo largo de un periodo completo, ¿está bien? Entonces, esto nos quedaría la potencia media, o la potencia que me consume un circuito resistivo puro, sería 1 sobre t, la integral desde 0 a t, ¿no? La integral desde 0 a t de Vm por Im sobre 2, ¿está bien? La integral de 0 a t, diferencial t, menos la integral de 0 a t del coseno de 2 omega t diferencial t. Esto sería, bien, esto es igual a 0, porque la integral a lo largo del periodo es 0, y esto no es nada más que t. Entonces, la potencia consumida por el circuito sería Vm por Im sobre 2. ¿Está bien? Esto se divide en t por t, esto con esto se simplifica, y tengo que Vm sobre raíz de 2 es igual a la tensión eficaz, e Im sobre raíz de 2 es igual a la tensión eficaz. Perdón, la corriente. La corriente eficaz. Es decir, la potencia realmente que me consume el circuito es V eficaz por I eficaz. ¿Estamos? Sí, está bien. ¿Por qué?
Si yo multiplico, reemplazo estas expresiones acá, bien, me queda B eficaz por I eficaz. Es decir, esa es la potencia a lo largo de un periodo, lo que me consume el circuito resistivo puro. Bien, en un circuito inductivo y capacitivo es exactamente lo mismo. A lo largo de un periodo completo no hay consumo. Bien, si no hay consumo, bien, supongamos, vamos a borrar acá. A lo largo de un periodo, entonces tenemos, ya sea inductivo o sea capacitivo, están desfasados 90 grados. Es decir, supongamos que nosotros tenemos un circuito inductivo puro. Entonces tenemos que B es igual a Bm por el seno de omega t, bien, e instantáneo es Im por el seno de omega t más pi sobre 2. Bien, el seno, ya dijimos nosotros, el seno de omega t más pi sobre 2 es igual al coseno de omega t. Por lo tanto, la potencia instantánea tengo que es Bm por Im por el seno de omega t por el coseno de omega t. Bien, en este caso, el seno de omega t por el coseno de omega t, esto es igual. Es igual al seno de 2 omega t sobre 2. Bien, eso es igual al seno de 2 omega t sobre 2. Por lo tanto, la potencia media, vamos a decir, a lo largo de un periodo completo, en este caso nosotros tenemos una gráfica de este tipo. Si esta es la corriente, y esta es la gráfica de la tensión, entonces fijémonos que están diferenciadas en 90 grados. Bien, entonces nosotros vamos a realizar un promedio, cuál es la potencia a lo largo de un periodo completo. Entonces sería la integral de P por diferencial T. Bien, la integral de eso sería igual entonces sería Bm, la integral desde 0 a t, ¿no es cierto? Desde 0 a t de Bm por Im por el seno de 2 omega t sobre 2. Bien, entonces eso, esta integral, fíjense que ustedes me queda una integral del seno de 2 omega t sobre 2. La integral de una función periódica, vamos a decir que esto sería la gráfica, sería algo así, ¿no? A ver, la gráfica acá, un positivo por un negativo sería algo así. Acá estaríamos con otro valor, así, y acá tendría otro valor y tendría otro valor así. Esta es la gráfica de potencia. Bien, fíjense que durante un periodo completo tenemos el doble de frecuencia. Bien, el doble de la frecuencia.
de tal manera que la suma de toda esta potencia, la suma de esas funciones periódicas, me da igual a 0. Esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que un capacitor durante medio ciclo absorbe energía y durante medio ciclo entrega energía. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir energía por unidad de tiempo. Lo mismo sucede con una inductancia, porque esta relación, si yo acá en vez de positivo le pongo negativo, acá voy a tener un menos, y lo que va a salir acá es un menos. Y bueno, en definitiva la relación es exactamente igual. Es decir, en un capacitor, en una inductancia y en un capacitor, no consumo energía a lo largo de no, digamos, la potencia es igual a 0. Es decir, durante medio ciclo entrego y medio ciclo absorbo energía. ¿Bien? Porque acuérdense que la corriente, no solamente ahora no podemos, corriente alterna, algo que les tiene que quedar en claro, la corriente alterna, ¿qué quiere decir? Durante medio ciclo aumenta en una dirección y va disminuyendo. Después, durante medio ciclo, tiene otra dirección y aumenta y disminuye. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quiere decir corriente alterna. Aumenta y disminuye constantemente, más o menos tiene 60 ciclos por segundo, que es lo que nosotros vimos recién en el ejercicio, 60 veces que va cambiando de dirección. No solamente va en una dirección, sino que aumenta y disminuye en una dirección y después aumenta y disminuye en el sentido contrario. ¿Está bien? Eso es acá. Bueno, esto sería lo que es la potencia absorbida por cada uno de los elementos individuales. Ya vamos a ver, en la próxima clase, vamos a empezar con potencia absorbida en un circuito RLC. Cuando ya hagamos ese problemita, ahí explicamos la potencia, porque la potencia para un circuito RLC lo tenemos que explicar en función del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Lo cual la demostración es un poquito más larga que esta, pero bueno, creo, chicos, que ya tenemos suficiente por hoy día. No sé qué hora es. 2:15. Bueno, listo. La cortamos hoy día, chicos. Así que, bueno, acuérdense del jueves, tenemos el parcial. A las 10:30, a las 10 nos juntamos en la